Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de biología. Sí, me corté el pelo, me afeité. Am, bueno, supongo que si fuera una clase en vivo estarían riéndose. Bien, ya, ya hemos visto dos sistemas tremendamente importantes. O el sistema digestivo que me permitía romper los nutrientes y absorber las biomoléculas que mi cuerpo necesita para desarrollarse y hacer sus funciones. Y el sistema respiratorio que permitía el ingreso de oxígeno y el desecho del dióxido de carbono de mi cuerpo eh, para mantener un flujo constante o un suministro constante de gases que le permitan a mis células crecer. Hoy vamos a ver entonces cómo estos nutrientes y cómo los gases que ya tomamos en los dos sistemas anteriores son distribuidos en el cuerpo a través del sistema circulatorio. Bien, el objetivo entonces de hoy es que usted comprenda la importancia y la función del sistema circulatorio, entendiendo que es un mecanismo que entrega nutrientes a todas las células. Bueno, y ahí tenemos una animación de cómo es bien cercanamente la contracción por dentro del corazón. Bien, entonces partamos desde lo más general. El sistema circulatorio va a ser el sistema que va a transportar nutrientes, gases que sirven y los que no sirven también, y los desechos de las células de todo el cuerpo. Por lo tanto, por una cuestión lógica, la sangre va a llevar todo lo que sirve hacia las células y luego va a devolver o a traer de vuelta lo que las células expulsen como desecho. El sistema circulatorio no se encarga de procesar ni de limpiar absolutamente nada. Ya nosotros vimos en el sistema respiratorio cómo es que el desecho gaseoso, es decir, el dióxido de carbono, es eliminado del cuerpo. Eh, ya el próximo sistema que veremos es cómo se limpia la sangre de los otros desechos que producen las células. Bueno, básicamente es una red cerrada de vasos sanguíneos, de túneles que pasan a través de todo el cuerpo humano, van hasta desde la punta de la cabeza, se devuelven al corazón y de ahí hasta la punta del dedo meñique del pie y después se devuelve. Por eso a eso me refiero que es cerrado. No es que los vasos sanguíneos lleguen a un lugar y terminen en ese lugar, sino que llegan hasta ese lugar y después se devuelven. Obviamente hay que traer los desechos de vuelta. Bien, veamos entonces los componentes del sistema circulatorio. El primero es evidente, es la sangre. Si la sangre nosotros pudiéramos separarla, ese tubito que ven en la presentación es un tubito que perfectamente podría ser un análisis de sangre que se mete a centrifugar, se mete a una centrífuga de estas que giran y a altas velocidades, y finalmente lo que termina ocurriendo es que las células más pesadas precipitan y generan como un concho, ¿sí? Como un precipitado que se llama técnicamente. Bueno, la parte superior, que es más de la mitad del volumen de la sangre, es plasma, ¿ok? ¿Qué es el plasma? El plasma es agua, de hecho, fíjense, más de la mitad de la sangre es plasma, y de este plasma, el 92%, o sea, la gran parte de la mitad de la sangre, es agua. Agua, proteínas que están disueltas, estas proteínas van a ser las que van a básicamente actuar como transportadores de algunas otras sustancias, participan en la presión osmótica o en la concentración osmótica de la sangre, cosas técnicas que no necesitan en verdad entender por ahora. De estas proteínas, quizás las que convenga recordar son las que tienen función inmunitaria, las que nos van a defender, eh, algunas globulinas, algunos anticuerpos, que ustedes muy bien debieron haber entendido el año pasado, y algunas proteínas que van a empezar la coagulación de la sangre en el caso de haber habido alguna herida. Y otros solutos que son principalmente iones, ¿ok? Algún ion, alguna molécula orgánica y los desechos, pero en verdad es muy poco. Eh,
Del resto, que es la otra mitad de la sangre, hay un pequeño porcentaje que son glóbulos blancos o leucocitos, que son las células del sistema inmune. Y aquí tenemos neutrófilos, que es la gran mayoría de células, más monocitos, eosinófilos, linfocitos B o T y basófilos en un porcentaje demasiado pequeño. Bueno, cada una de estas células tiene su función en particular y debieran tener concentraciones bastante reguladas. Cuando una persona tiene un aumento en estas concentraciones o un aumento en el número de leucocitos, normalmente se asocia a que hay una infección producida por alguna bacteria quizás en algún lugar del cuerpo. Bueno, y la gran mayoría de este resto celular son los glóbulos rojos, ¿sí? De hecho se llaman glóbulos rojos porque efectivamente son rojos y son los que hacen que la sangre sea roja. Ahora, ¿por qué el glóbulo rojo es rojo? Bueno, dentro del glóbulo rojo es una célula muy pequeñita, tiene una proteína que se llama hemoglobina. Esa proteína, cuando se le asocia el hierro, es una proteína roja. Por lo tanto, los glóbulos rojos son rojos debido a una proteína. Bien, la hemoglobina. Bien, ¿qué tienen que entender entonces? De resumen, la sangre tienen que entender que la mayoría es agua, es evidente, es líquida. En esta agua hay proteínas, hay compuestos orgánicos, eh, etcétera. Y dentro de los grupos celulares están los leucocitos, que son los glóbulos blancos, los que participan en el sistema inmune, y los glóbulos rojos en su gran mayoría. Además de los glóbulos blancos, también tenemos un pequeño porcentaje de plaquetas, que son como pedazos de células, son restos de células, que van a ser finalmente las que van a unir las proteínas de la coagulación para formar una especie de malla y formar una costra. ¿Ya? Bueno, sigamos. Los vasos sanguíneos, tremendo componente del sistema circulatorio. Definiciones importantes que tienen que recordar. Las arterias son todos los tubos que sacan sangre del corazón. Por lo tanto, vamos a definir lo contrario. Una vena es cualquier vaso sanguíneo o cualquier tubo, entre comillas, que le lleva sangre al corazón. Bien, eso por defecto. Todas las arterias sacan sangre del corazón y todas las venas llegan con sangre al corazón. Bien, entonces, la arteria sale del corazón, evidentemente, y normalmente eh, tienen una gran capa muscular, ya que las arterias tienen la capacidad de aumentar su diámetro o restringirlo, dependiendo de las condiciones cardiovasculares que se necesiten. Pueden extenderse, pueden dilatarse o pueden contraerse. Bueno, a medida que nos acercamos a un órgano, no podemos llegar a ese órgano con el tremendo flujo de sangre que el corazón está bombeando. Necesitamos llegar con un flujo lento, bien ramificado y suave. Por lo tanto, lo que hay que hacer es de este tremendo tubo, que es la arteria principal, después le vamos a denominar, o sea, después le vamos a conocer el nombre, necesita dividirse en varias arteriolas, ¿ok? De una arteria pasa a arteriola, y estas arteriolas son más chiquititas, siguen teniendo un volumen o un flujo de sangre importante. Por lo tanto, cuando queremos irrigar de sangre a un órgano, tenemos que incluso achicarnos más todavía. Y es así que llegamos al capilar. El capilar es simplemente un tubito delgadito de una sola capa de células en donde sí se produce el intercambio de nutrientes y el intercambio de gases entre células y el torrente sanguíneo. Entonces aquí es donde se entrega lo bueno, se recibe lo malo y luego esta sangre empieza a devolverse hacia el corazón en la misma idea de cómo se formaron los capilares. Los capilares se van uniendo en tubitos o en vasos sanguíneos más grandes que se llaman vénulas. Las vénulas se van uniendo a su vez para formar venas. Y obviamente las venas son las que van a llegar al corazón. Puntos importantes es que las arterias simplemente es un tubo contráctil, como les dije. No necesita nada más porque quien bombea la sangre es el corazón con su fuerza. Pero las venas entre medio, por dentro, tienen válvulas
que son como compuertas que en el momento de que la sangre suba, desde los pies por ejemplo, cuando la sangre sube, las válvulas se cierran. Eso hace que la sangre no se devuelva y no se me hinchen los pies. Por lo tanto, tener un buen desarrollo muscular en piernas, y normalmente son las piernas, contribuyen a una mejor circulación. Pero cuando estamos, por ejemplo, sentados o acostados la gran mayoría del día, a largo plazo sobre todo, no sé, un viaje muy largo o una jornada laboral muy extensa en donde estamos sentados, contribuyen precisamente a un debilitamiento de estas válvulas y finalmente terminamos produciendo, a ver, pueden ser distintas cosas, puede ser desde problemas circulatorios simplemente hasta un coágulo probablemente. Eh, Sí, hay una cierta predisposición a varices cuando una persona está siempre en una misma posición durante mucho tiempo, durante muchos días. Eso. Por si acaso, también esto es un dato rosa, las venas son las que transportan sangre de manera superficial. Normalmente cuando ustedes se hacen una herida en la piel y sale sangre, lo que se ha roto ahí es o un capilar o una vénula. ¿Por qué, por qué la vena recorre lo superficial? Porque es sangre que en verdad tiene más desechos que cosas buenas. Por lo tanto, hay que cuidar muy bien la sangre que lleva oxígeno y los nutrientes necesarios para las células. Entonces, como hay que cuidar esos tubos, las arterias y las arteriolas van como en un lugar más adentro. Y como la arteria tiene sangre, vamos a ver, normalmente con mayor oxígeno, es una sangre como de un rojo brillante. En cambio, la sangre de una vena, como viene de vuelta hacia el corazón con los desechos, es una sangre como más oscura, ¿ok? Más oscura. Es un rojo más intenso, pero intenso en lo oscuro. Bien, y el protagonista del sistema circulatorio, el corazón. De acá, en verdad, no necesitan saberse todos los nombres, sino que más bien las cuatro cámaras. Espérenme, voy a cortar eso porque... Bien, ahora sí, disculpe. Entonces, lo que les estaba diciendo es que solamente me va a importar que se entiendan, que ustedes entiendan a grandes rasgos las cavidades del corazón. Primero, siempre los corazones se van a estar mostrando como si la persona estuviera de frente hacia ustedes. Por lo tanto, tienen que entender que este es el lado derecho de la persona y este es el lado izquierdo de la persona. Está de frente a ustedes. Por lo tanto, lo que es su derecha es la izquierda del corazón. Bien, es como estar mirándose a sí mismo en el espejo. Bueno, eh, las dos cámaras que están hacia arriba se llaman aurículas. Y las dos cámaras que están abajo, que son más triangulares, porque el corazón termina como en una especie de punta, se llaman ventrículos. Obviamente está la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Acá las cámaras o las válvulas que separan, que son como unas compuertas que separan cada lado, se llaman la válvula tricúspide, que separa el lado derecho, y la válvula mitral o bicúspide, del lado izquierdo. Como les dije, todas las arterias sacan sangre del corazón. Por lo tanto, toda la sangre entra por las aurículas. ¿Cómo se llamarán entonces los vasos sanguíneos que conectan con las aurículas? Venas, fíjense. A esta aurícula le entra sangre por este vaso sanguíneo que es la vena cava superior. Y por detrás también se conecta con la vena cava inferior. Obviamente, la vena cava es la vena que le trae sangre de todo el cuerpo al corazón y la vena cava superior le trae sangre de la cabeza principalmente y la vena cava inferior de todo el cuerpo. Y la vena pulmonar es esto que está acá. Estas dos entradas que vienen del pulmón izquierdo y estas otras dos que vienen del pulmón derecho. Se llama vena, insistimos de nuevo, porque trae sangre al corazón y se conectan acá, en la aurícula izquierda. Bueno, y del ventrículo izquierdo, obviamente de la aurícula pasa al ventrículo, en ambos lados, y del ventrículo sale hacia donde tenga que ir.
Si estamos hablando del ventrículo izquierdo, va a salir por la válvula aórtica y la arteria aorta. ¿Ok? La arteria aorta, o la aorta simplemente, es la arteria principal de nuestro cuerpo. Y la arteria aorta es la que saca sangre desde el ventrículo izquierdo y la reparte al resto del cuerpo. Bien, ¿cómo se llamará entonces el vaso sanguíneo que sale del ventrículo derecho? Arteria. Pero ahora esta arteria es la arteria pulmonar, porque es la que va a llevar sangre a los pulmones. Este circuito lo vamos a ver al final de la clase, por si acaso, para que no tengan problemas o muchas dudas ahora. Solamente este diagrama es para que entiendan las partes del corazón. Entonces, resumamos. Lo que me importa de este diagrama es que entiendan que las cámaras de arriba se llaman aurículas, las cámaras de abajo se llaman ventrículos, las arterias sacan sangre del corazón, las venas llevan sangre al corazón. Ah, perdón. Hay dos procesos importantes del corazón. La sístole es cuando el corazón se contrae y bombea sangre hacia donde tenga que bombear, hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. Y la diástole es cuando, después de contraerse, se infla de nuevo, haciendo que la sangre siga retornando y siga saliendo, o sea, siga retornando al corazón. Bien, entonces sístole es cuando el corazón se contrae, diástole es cuando se dilata. Bien, entonces, aquí está toda la ciencia del sistema circulatorio. Vamos a partir en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Del ventrículo izquierdo, ¿se acuerdan cómo se llamaba la arteria que sacaba esta sangre? Que era la arteria principal de nuestro cuerpo. La arteria aorta. Entonces la aorta saca sangre del ventrículo izquierdo, pasa por atrás de este vaso sanguíneo que está en azul y la va a repartir por todo el cuerpo. Entonces la arteria aorta va a salir con una ramificación hacia la cabeza y hacia el resto del cuerpo. Obviamente aquí no está dibujado, simplemente que está como resto del cuerpo. Pero ustedes entienden que tiene que ir uno hacia arriba y uno hacia abajo. Obviamente esta arteria aorta se va a ir dividiendo en arteriolas, como les dije, y luego en capilares, para irrigar de sangre y entregarle los nutrientes que recogimos del sistema digestivo y los gases o el gas, el oxígeno, que recogimos del sistema respiratorio. Entonces, va a llegar a todo el cuerpo se va a oxigenar, todo el cuerpo va a recibir los nutrientes, todo el cuerpo va a ser feliz y además le van a entregar los desechos, metabolitos que ya no sirven, desechos que obviamente pueden ser incluso tóxicos, dióxido de carbono y la sangre va a empezar o los capilares van a empezar a juntarse en vénulas y las vénulas en la vena. Entonces, si recuerdan de las partes del corazón, la vena que va a recoger todo lo que se devuelve de la parte inferior del cuerpo se llama la vena cava inferior. Y todo lo que es la parte superior del corazón se va a recoger en la vena cava superior. Y es por eso que aquí en el modelito se muestran como dos venas llegando al corazón, porque una viene desde abajo y la otra viene obviamente desde arriba. Las venas cava entonces trae sangre muy rica en dióxido de carbono y en desechos. Entonces van a llegar a la aurícula derecha. La aurícula derecha, atravesando la tricúspide, va a llegar a la válvula, perdón, al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, después de una sístole, después de una contracción del corazón, va a salir por otro vaso sanguíneo. Y como este vaso sanguíneo está sacando sangre del corazón, se llama arteria. Y esta arteria va a ir a los pulmones. Por lo tanto, es la arteria pulmonar. Saca sangre del corazón, se llama arteria, va a los pulmones, pulmonar. Es la única arteria que lleva sangre rica en dióxido de carbono. Fíjense que todo el resto de las arterias llevaba sangre rica en oxígeno. Esta sangre va a ir a los pulmones, donde se va a oxigenar en el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. Bien, eso se va a producir obviamente con capilares que se van a volver a juntar en pequeñas arteriolas, perdón, en pequeñas venas, y se va a devolver al corazón. Entonces, si trae sangre al corazón, se va a llamar vena. Y como viene del pulmón, se llama vena pulmonar. ¿Bien? O venas pulmonares.
porque viene una del pulmón derecho y una del pulmón izquierdo. Entonces, tal como la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre rica en dióxido de carbono, la vena pulmonar es la única vena que lleva sangre rica en oxígeno, porque viene recién fresquita desde el pulmón o desde los pulmones. Entonces, la vena pulmonar, ¿a quién le va a caer? ¿A qué cámara? A la aurícula. ¿A qué aurícula? Izquierda. Y luego de otro proceso de contracción, o de dilatación en verdad, va a pasar al ventrículo izquierdo, que luego en una contracción va a salir por la aorta. Este es el circuito completo del sistema circulatorio. Esto ocurre normalmente 60, 70, 80, 90 veces por minuto. Yo simplemente les dije como el recorrido que tiene la sangre, pero esto está sucediendo muchas veces en un minuto. ¿Cuánta sangre tiene el cuerpo humano promedio? Más o menos entre 5 y 6 litros y medio, dependiendo obviamente de la edad. Los hombres solemos tener un poquito más de sangre y también depende evidentemente de, el estado físico. Un atleta o una persona que hace deporte seguido tiene más glóbulos rojos, pero en proporción tiene un poco más de sangre. Eh, y obviamente el tamaño. O sea, una persona que pesa 150 kilos va a tener más de 5 o 6 litros de sangre. Y una persona que pesa 50, 60 kilos va a tener mucho menos. Esto es simplemente para que entiendan frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es cuántas veces el corazón va a latir o cuántas veces va a contraerse propulsando sangre hacia el cuerpo. Esto va a depender de muchos factores. Obviamente es como lo de la nutrición que vimos a principio de año. Esto tiene que ver con el sexo de la persona, tiene que ver con la edad de la persona, tiene que ver con el estado físico de la persona. Normalmente los deportistas de alto rendimiento tienen una frecuencia cardíaca muy baja, cosa que cuando hagan ejercicio tengan un desempeño entre comillas normal para nosotros. Eh, bueno, ¿de qué sirve saber la frecuencia cardíaca? Que así uno puede orientar ejercicios de alta intensidad o de intensidad moderada para ver cómo se queman las calorías o cómo se saca un mejor provecho al desempeño físico. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta? Lo pueden hacer ustedes. Hay varios lugares que son bien sensibles. Puede ser como a la altura del cuello, en donde ustedes se palpan y y obviamente tienen que tratar de tocar con un poco de presión, sin que les duela, pero tienen que tratar de sentir, obviamente la arteria es la que lleva el pulso, eh, y con un cronómetro contar. Yo les aconsejo que cronometren 15 segundos y cuenten cuántos latidos sienten. Y con 15 segundos basta, porque el número que hayan contado lo multiplican por 4 para tener los 60 segundos, y así tienen más o menos la unidad estándar de frecuencia cardíaca, que son latidos por minuto. Bien, básicamente lo normal, insisto, lo normal es que tengan entre 70 y 80, pero eso va a depender, insisto, de un montón de factores, igual que la nutrición. Bien, aquí simplemente les debería haber puesto que latan bien. Recuerden que tenemos nuestras horas de chat del miércoles, en la cual vamos a ver algo que no les conté hoy día, que son los infartos y los aneurismas, que obviamente son enfermedades relacionadas al sistema circulatorio. Hasta entonces, cuídense mucho, que estén muy bien. Chau, chau.